Amén. ¿Para cuántos Dios ha sido bueno? Amén. En gran manera bueno. Amén. Siempre es una hermosa bendición y privilegio poder compartir la palabra del Señor, hacerlo con ustedes. De verdad que bienvenidos a todos, bienvenidas también las personas que nos están acompañando, están viendo esta transmisión en internet. Es nuestra oración que cada momento a la luz de la palabra sea de bendición para nuestra vida. Amén. Concluimos la Semana Mayor, llamada Semana Santa, y le damos gracias a Dios por ese tiempo que nos permitió de conmemorar su sacrificio, su resurrección, y es nuestra oración que podamos cada día recordar y conocer más del amor del Señor. Amén. Que nos sostiene, que nos levanta, que nos consuela, y creemos que Él nos muestra y nos revela más de su amor para que podamos amarle más y conocerle más. Amén. Entonces, después de esta semana que acaba de pasar, vamos a retomar con la ayuda del Señor nuestra serie de las cartas a las iglesias en el libro de Apocalipsis. Y solamente a manera de recordar un poquito, contarles que ya hablamos acerca de la iglesia de Éfeso. El Señor nos exhortaba a volver a nuestro primer amor. Hablamos también de la iglesia fiel, la iglesia que permaneció fiel en medio de la persecución, la iglesia de Esmirna. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a hablar entonces acerca de la iglesia de Pérgamo. Yo le invito a que usted abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Y vamos a leer desde el verso 12 y hasta el verso 17. Amén. Cuando usted lo encuentre, quiero invitarle a que esté de pie, por favor, para que en unidad y reverencia leamos juntos esta porción de la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 2, desde el verso 12 y hasta el verso 17. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y con la unción y guía del precioso Espíritu Santo. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Señor, venimos delante de ti una vez más, rogándote, Dios, que por medio de tu palabra podamos ser transformados. Señor, que podamos conocerte más, que podamos verte más a ti. Que traigas, Señor, por el poder de tu Espíritu, luz a nuestro entendimiento, que ilumines nuestro entendimiento, Señor, para conocerte, para verte, Señor, para ser transformados a tu gloria. Señor, oramos para que en esta mañana, por el poder de tu Espíritu, tu palabra, Señor, habla nuestro corazón, habla nuestra vida, Señor, y podamos ser transformados en aquello que necesitamos ser transformados, Señor. Que podamos volvernos a ti, que podamos cambiar, que podamos, Señor, soltar aquello, Señor, a lo que nos aferramos que no te agrada a ti, Señor, y aferrarnos a tu propósito, aferrarnos a tu persona, a tu voluntad y a tu palabra, Señor. Oramos, Señor, para que tu iglesia sea cada día más santificada y podamos llevar a tu nombre una mejor y mayor gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar. Hay muchas cosas que se pueden decir de la ciudad de Pérgamo. Pérgamo, al igual que las demás ciudades que hemos visto, era una ciudad significativa, era una ciudad grande, era un centro industrial. De hecho, la industria del pergamino nació en la ciudad de Pérgamo, y por eso ese material se llama
pergamino. El pergamino era el papel costoso de la antigüedad y se trataba de tomar piel de animales, la mayoría de terneros o de corderos, y tratarla para poder escribir allí y que duraran más los escritos, porque el material más popular era el papiro, que era hecho de vegetales y no tenía tanta durabilidad. En la ciudad de Pérgamo había mucho comercio, había mucho conocimiento, era la ciudad básicamente la cuna de la medicina actual, donde estudió Galeno, donde estudió Hipócrates, las dos grandes columnas de los estudios médicos de la actualidad. En fin, era una ciudad muy significativa y sin embargo era conocida y caracterizada por su gran idolatría e inmoralidad. Por eso he titulado el mensaje para hoy, Enfrentando la inmoralidad. Y me gustaría que pudiéramos resaltar a partir del texto que vimos 3 aspectos de cómo tú y yo podemos y debemos enfrentar la inmoralidad como personas individuales delante del Señor y también como iglesia del Señor. Somos llamados a enfrentar todo tipo de idolatría y todo tipo de inmoralidad. Y lo primero que necesitamos es buscar la perspectiva de Cristo. Ese es nuestro primer punto. ¿Cómo enfrentamos la inmoralidad? Primero buscando la perspectiva de Cristo. Como todas las cartas comienzan con una presentación del Señor Jesucristo, y para la iglesia de Pérgamo el Señor dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Dónde estaba esa espada aguda? Entendiendo que es una referencia a la visión que Juan tuvo del Señor Jesucristo. En el capítulo 1, en el verso 16, leemos: tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Así que esta espada aguda del Señor Jesucristo es definitivamente no es otra cosa que la palabra del Señor. El que tiene la palabra del Señor, la espada aguda de 2 filos. Y hay otra referencia importante de la palabra del Señor como una espada, por ejemplo en Efesios capítulo 6, verso 7, donde la Biblia habla de la armadura de Dios. Dice que la espada del Espíritu es ¿qué? La palabra del Señor. Pero sobre todo en Hebreos capítulo 4, verso 12, y quiero invitarle que por favor me acompañe a este texto. Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y cierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios, la espada aguda, está en la boca del Señor Jesucristo, necesitamos ver y entender esta espada no principalmente como un instrumento de guerra espiritual. No sé qué comprensión tienes tú cuando lees el texto de Efesios de la armadura de Dios y dices: ahí está la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y tú dices: uy, tengo una espada para ir a pelear contra mis enemigos y chuzarlos y tajarlos y cortarlos, porque es una espada de 2 filos poderosísima, que es la palabra del Señor. No, no ese es el sentido. La palabra del Señor principalmente es para que esa palabra entre en ti y en mí. Es para que esa espada penetre lo más profundo de nuestro corazón, vaya hasta lo más profundo de nuestro ser y pueda discernir y entender y mostrarnos cuáles son los pensamientos y las intenciones de nuestro engañoso corazón. Porque la palabra del Señor dice que no hay nada más en el mundo más engañoso que nuestro propio corazón. Y lo único que puede traer luz sobre nuestros verdaderos pensamientos, sobre nuestras verdaderas motivaciones, sobre nuestras verdaderas intenciones, es la palabra poderosa del Señor Jesucristo. Él es
el que tiene la palabra que revela lo más profundo de nuestro corazón y saca todo lo que está oculto. Por eso dice el verso 13 en Hebreos 4, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa es la realidad del poder y de la autoridad del Señor Jesucristo sobre su iglesia, sobre tu vida y sobre mi vida. Aquel que tiene la espada aguda, la espada de dos filos, es aquel que puede ver con absoluta claridad cuál es la genuina y la real condición de nuestra vida. La espada es además un símbolo de una suprema autoridad. En Romanos capítulo 13, versos 3 y 4, Romanos capítulo 13, versos 3 y 4, encontramos una ilustración de esta verdad, de la espada como un símbolo de suprema autoridad. Romanos capítulo 13, versos 3 y 4. Pablo le escribió a los romanos: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahí Pablo está hablando de las autoridades civiles y bueno, ese podría ser otro sermón, pero el punto aquí, iglesia, es que la espada es además un símbolo de una suprema autoridad, no solamente de alguien que conoce y dicta la ley, sino que tiene la autoridad para ejecutar la ley y para castigar a aquellos que van en contra de la ley. Esta es la imagen con la que el Señor Jesús se presenta a la iglesia de Pérgamo y se presenta hoy a nuestra vida a través de la palabra. Cuando tú y yo decidimos enfrentar el pecado, cuando tú y yo decidimos enfrentar la idolatría y la inmoralidad de nuestros corazones, lo primero que necesitamos hacer es abrazar y retener la perspectiva de aquel que está por encima de toda autoridad, por encima de toda opinión, por encima de toda perspectiva. Entender que Cristo tiene en su boca la espada, la aguda, la de dos filos, es entender que lo que Él dice es lo único que cuenta, es lo único que vale. Cuando tú y yo abrazamos, buscamos la perspectiva de Cristo, es para abandonar nuestra propia perspectiva. Cuando tú y yo buscamos y abrazamos la perspectiva del Señor Jesús, es para que nuestra opinión cambie, para que nuestra manera de pensar cambie, para aquello en lo que hemos sido laxos cambie, para aquello en lo que hemos sido débiles cambie, para aquello en lo que hemos negociado cambie y sea transformado por la palabra y por la perspectiva de aquel que es la autoridad sobre todo. En términos prácticos, iglesia, lo que sucede es que tú y yo tenemos que ir con humildad al Señor a presentar la situación que queremos presentar, la situación que el Espíritu nos redarguye a presentar y darle al Señor la razón. Y decir: sí, Señor, lo que tú dices en tu palabra, eso es la verdad. No los argumentos que yo he construido, no aquello con lo cual yo he defendido mi posición y he mantenido mi iniquidad y he mantenido mi idolatría, sino lo que tú dices en tu palabra, eso es la verdad. Necesitamos reconocer la autoridad del Señor Jesucristo, pero además necesitamos reconocer la cercanía del Señor Jesús. Él le dice a la iglesia de Pérgamo: yo conozco tus obras y yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Y al final del verso 13 también les dice: donde mora Satanás. Necesitamos reconocer, iglesia, que Jesús, además de estar por encima de todos, Él está cercano a tu vida y a mi vida. Él está cercano a la iglesia. No es bíblico y no es correcto que tú tengas una opinión de Cristo como uno que está allá lejos, allá en su trono, allá en sus cosas, desentendido de tu vida. Y tú comienzas a pensar: no, pero es que como Él está allá y yo aquí sé cómo es que tengo que conducirme, yo aquí sé es que cómo tengo que vivir, yo aquí sé y entiendo qué es lo que tengo que hacer. Él está allá. No, Él no está allá. Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Él conoce nuestras obras y Él conoce el lugar en donde estamos. Él dio testimonio del lugar donde estaba la iglesia de Éfeso. Y dio testimonio de que el lugar en el que la iglesia de Éfeso estaba, de Pérgamo, estaba, no era un lugar fácil. Él dice, yo sé que moras donde está el trono de Satanás, yo sé que moras donde mora Satanás. Como ya hemos señalado hace un momento, todas las ciudades de Asia Menor, igual que todas las ciudades actuales importantes, están marcadas por la idolatría y la inmoralidad. No hay una ciudad importante en el mundo, no hay una ciudad capital en el mundo que no tenga un centro idolátrico y que no tenga una zona de inmoralidad abierta y descarada. Nuestra ciudad no es la excepción. Y la ciudad de Pérgamo era igual que todas las ciudades desde el comienzo hasta el fin. Pero ¿qué es entonces lo que hace que Pérgamo se gane semejante título? Que no es para nada envidiable. Creo que a nadie le gustaría decir, buenas, yo vengo de donde mora Satanás. A nadie le gustaría decir, hey, ¿qué tal si nos damos una vueltica por donde está el trono de Satanás? ¿Me acompañas? Bueno, esa era la situación en la iglesia de Pérgamo. ¿Qué es lo que hace que Pérgamo se gane semejante título? Bueno, entre muchas posibilidades, yo quiero resaltar dos. Y la primera es que Pérgamo quiso esforzarse por ser, entre todas las ciudades de Asia, la guardiana del culto imperial. Ella quería ser la ciudad en donde más se presentaran cultos al emperador romano, que según esta práctica se adoraba y se idolatraba como si fuese un dios. Sobre el culto imperial hablamos en la conferencia pasada cuando hablamos de la persecución de Esmirna, y aprendíamos que por lo menos en Esmirna una vez al año, ¿cierto? Todos los ciudadanos, todos los habitantes debían presentar, ir al trono del emperador y echar incienso para mostrar su lealtad. Eso era lo que sucedía. Ellos iban al lugar, al altar de los emperadores, presentaban su incienso y recibían una boleta de lealtad al imperio. Así como tú y yo cuando vamos y votamos recibimos un certificado de votación. Ellos recibían su boleta de lealtad al imperio. Este es leal al emperador. Y el problema, como aprendíamos en Esmirna, era que o los cristianos tenían que tomar una decisión, o Cristo es el Señor o César es el Señor. Ahora en Pérgamo la situación era mucho peor que en Esmirna, porque el requisito no era una vez al año, era un requisito diario, porque ellos estaban queriendo, deseando ser el centro de la adoración imperial, y esa podría ser una razón por la que la Biblia lo llama el trono de Satanás. Pero además hay otra razón. Y era una edificación en la ciudad conocida como el altar de Pérgamo. Y tú puedes buscar esta información en internet y todos los recursos que quieras. Pero me llama la atención lo siguiente: cuando tú y yo pensamos en un altar, uno dice, bueno, un altar era un lugar que se construía para presentar sacrificios. Digamos, un altar decente, funcional, en una ciudad grande, pudiera tener, qué sé yo, 10 metros por 20 metros, una mesa grande, y allá vayan y presenten sus sacrificios. Eso sería, digamos, lo viable o funcional para un altar. Pero déjame compartirte las medidas del altar de Pérgamo. 69 metros de longitud, 77 metros de anchura y casi 10 metros de alto. Es decir, tan alto casi como este edificio y tan grande casi como una cuadra. Entonces era fácil para los receptores de la carta, cuando dicen el trono de Satanás, aclaro, con semejante altar, con semejante lugar de idolatría, semejante lugar dedicado a los ídolos y a la inmoralidad, es fácil decir que Pérgamo es el trono de Satanás. El punto es esta, iglesia: Jesús, mejor que nadie, conocía el entorno y la presión en la que la iglesia de aquel lugar estaba, sometida diariamente. Y de la misma manera, hoy Jesús conoce tu entorno y tu presión a la que tú estás sometido y sometida diariamente por causa de la fe en Cristo. Él conoce, Él sabe con quién tú trabajas, Él sabe con quién estudias, Él sabe cómo es tu familia,
Él sabe cómo son las personas que te rodean y Él sabe la presión que significa mantener tu fe y retener su nombre en medio de todas las cosas que hoy te están causando presión. Él lo conoce porque Él está cercano. Pero además de reconocer su autoridad y su cercanía, necesitamos reconocer también su cuidado. Jesús reconoce y da testimonio de lo que la iglesia había hecho en medio de esas condiciones. Él dijo: retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Jesús está recordando y reconociendo la fidelidad y la firmeza de la iglesia en medio de semejante entorno. Y además está reconociendo la fidelidad y firmeza de la iglesia en medio de la persecución. Sabes, según la tradición, Antipas de Pérgamo murió de la siguiente manera: en un instrumento inventado por el Imperio Romano unos siglos antes de Cristo, que era un toro de bronce hueco, donde metían a las personas y por debajo ponían brasas a arder. Este instrumento de tortura fue común. No solo murió allí Antipas de Pérgamo, sino muchos otros creyentes. Y la idea del diseño de esta imagen era que cuando las personas o las víctimas adentro comenzaban a gritar y comenzaban a quemarse, el vapor y los gritos comenzaban a salir por las narices y la boca de la imagen del toro, haciendo parecer que el toro estaba mugiendo. Eso fue lo que Antipas experimentó por su fidelidad. Cuando la iglesia de Pérgamo vio lo que costaba su firmeza y su fidelidad, aún, dice el Señor Jesucristo, se mantuvo firme. Sabes, hay muchas personas que están dispuestas a decir: yo creo en Cristo, que están dispuestas a decir: yo creo en Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Pero de esos muchos que están dispuestos a afirmar su fe, hay muy pocos que están dispuestos a defender su fe. Hay muy pocos que están dispuestos a permanecer firmes en su fe cuando viene la persecución por causa de su fe. Nosotros, gracias a Dios, en este lugar del mundo no padecemos persecución, pero sí rechazo, pero sí presión, pero sí desprecio, menosprecio, burla. Y hay muchas personas que no están dispuestas a pagar ese precio. Simplemente dicen: no, si me quieren a mí sacar de la rosca, entonces yo voy a hacer todo lo que ustedes digan, no importa que yo sea cristiano, yo lo voy a hacer. Si me quieren a mí echar del trabajo, no, yo voy a hacer lo que haya que hacer, así sea ilegal. Si me quieren a mí o tengo que poner por encima de Cristo mi relación, no, yo voy a permanecer en mi relación. Iglesia, tenemos que considerar cuáles son las cosas que nos hacen pensar que cuesta seguir a Cristo. Porque seguir a Cristo cuesta. Y si no te ha costado, seguramente es porque no lo estás siguiendo. Seguir a Cristo cuesta, porque Él dijo: todo aquel que quiere servirme, que quiere seguirme, ¿qué tiene que hacer? Tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Así que servir a Cristo cuesta. ¿Qué es lo que tú y yo nos hace pensar? Hombre, me ha costado seguir a Cristo. Tal vez algunos acá pueden decir: me ha costado el amor de mi familia, me ha costado el amor de mis hijos, me ha costado el amor de mi cónyuge, me ha costado un buen trabajo, me ha costado una carrera, me ha costado una profesión. ¿Qué te ha costado? Ante ese costo que tú y yo pudiésemos hoy identificar, necesitamos saber y entender y traer también a nuestra mente que hoy 27 de abril del 2025, muchos hijos de Dios experimentan costos mucho más altos. Hoy hay personas en el mundo en una cárcel, con hambre, con frío, torturados, golpeados por su fe en Cristo. Hoy hay personas que están enterrando un hijo, que están enterrando una esposa,
Están enterrando su familia por causa de su fe en Cristo. Hoy hay personas que están aguantando hambre literalmente porque las personas de su pueblo no les dan comida, no les dan acceso a agua por causa de su fe en Cristo. Un costo más alto. Pero sabes, ningún costo que ningún ser humano pueda tener por seguir a Cristo se compara al costo que Cristo pagó en la cruz del Calvario por amor a su iglesia. Es el mayor costo. Lo que Él hizo por venir en nuestro rescate por amor a ti y por amor a mí. Entonces me uno en este punto con el pastor Miguel Núñez para que nos preguntemos ¿qué es lo que tú y yo no podemos dejar por Él? Piensa en esto. Cristo dejó su gloria, su majestad, su omnipotencia, su poder para venir a ser vulnerable, venir a sentir hambre, frío, sed, dolor. Por ti, Él dejó su gloria, pero tú no puedes dejar tu comodidad. Él dejó su gloria, pero tú no puedes dejar tu trabajo. Pero tú no puedes dejar tus amigos. Pero tú no puedes dejar tus hábitos. Tú no puedes dejar tus vicios. Tú no puedes dejar tus costumbres. Tú no puedes dejar tu carácter. Aunque Él dejó su gloria. A esto, iglesia, es a lo que el Señor nos está llamando. En medio de todo esto y a pesar de la presión y a pesar de la persecución y a pesar del costo de seguir a Cristo, la iglesia había retenido su fe y el nombre de Cristo y es alabada y reconocida por esto. Y ahora el Señor les va a exhortar acerca de la inmoralidad, pero antes de eso quiero retomar lo que acabamos de decir. Para que tú y yo podamos tener la perspectiva de Cristo necesitamos reconocer su autoridad, su señorío, su cercanía y su cuidado por nosotros. ¿Sabes por qué? Porque solamente así es que tú y yo vamos a poder cambiar, transformar nuestra perspectiva por la de Cristo. Solamente cuando tú reconoces de verdad, de corazón, en tu interior, en tu mente, hombre, es que Él tiene razón y no yo. Es que Él es sabio y no yo. Es que Él tiene mejores planes y caminos para mí y no yo. Es cuando reconocemos su autoridad. Es solamente cuando tú puedes reconocer que Él está cercano, que Él reconoce lo que has hecho, que Él reconoce tu esfuerzo, que Él reconoce tus obras, que Él reconoce lo que has trabajado por amor a Él, la firmeza que has tenido delante de otros, que puedes tener la perspectiva de Él. Porque el enemigo es experto en hacerte pensar que no importa o que a Él no le importa. Que tú te has enfrentado con personas en el trabajo por amor a Cristo, que has querido retener tu integridad, que has perdido oportunidades por amor a Él y Satanás te hace querer pensar que a Él no le importa, pero la palabra de Dios nos dice hoy, sí, a Él le importa y Él lo sabe. Él reconoce tu esfuerzo. Porque Él está cercano y además reconocer su cuidado. Entonces viene la exhortación. Y es lo segundo que tenemos que hacer. Primero, busca la perspectiva de Cristo. Segundo, reconoce la gravedad de tu pecado. Reconoce la gravedad de tu pecado. Verso 14 de Apocalipsis 2. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Dios no habla por hablar. Y cuando Él dice que hay cosas en contra que hay que corregir, es porque hay que corregirlas. Es porque el problema es serio. Es porque es algo de verdad que hay que hacer, que es urgente. Y en esta iglesia, diagnosticando el pecado de esta iglesia, Él señala dos problemas y ambos problemas están referidos a falsas doctrinas dentro de la iglesia. Entonces tú y yo necesitamos comenzar a considerar que la doctrina importa, que a Dios le importa. Y si a Dios le importa, a mí me tiene que importar. Yo he oído predicadores que dicen, ay no, yo no quiero la doctrina, yo quiero a Cristo. Y la gente se emociona y dice, uy, sí, pero hermano, eso es tan ilógico.
es tan contradictorio? Porque la doctrina es precisamente lo que te muestra a Cristo. La buena doctrina es lo que te enseña acerca de Cristo, lo que te da testimonio acerca de Cristo. Tú no puedes decir quiero a Cristo y no la doctrina, porque es como si tú dijeras quiero a esta persona, la amo, pero no me hable de ella. Yo lo amo y yo la amo, pero no quiero saber nada de ella, ni dónde está, ni qué hace, ni qué le gusta, ni nada. No me hable de ella, pero yo lo amo. Es igual. La doctrina importa. A Dios le importó y a ti y a mí nos tiene que importar. Y el problema de la iglesia en Pérgamo es que se habían colado, por así decirlo, habían hallado lugar dentro de la iglesia dos falsas doctrinas. Y la primera doctrina es la doctrina de Balaam, que es precisamente la doctrina que promovía la inmoralidad. Por eso nuestra enseñanza de hoy se llama Enfrentando la inmoralidad. ¿Quién era Balaam y quién era Balac y qué es lo que sucedió? La historia está en Números capítulos 23 en adelante, 24 en adelante, pero te la quiero resumir porque pues el tiempo no alcanza y para que podamos tener de pronto las ideas o los aspectos más significativos de la narración. El punto es que Israel salió de Egipto hacia la tierra prometida y llegó a la tierra de Moab. Y el rey de Moab era ese Balac que menciona aquí Apocalipsis. Y Balac, cuando vio que todo este pueblo llegó a su tierra, estuvo en su corazón maldecir al pueblo. Balac, el rey de Moab, quería que el pueblo de Israel fuera maldecido. Y para eso contrató a un adivino, a un brujo pagano llamado Balaam. Usted no se deje confundir, Balaam no es un profeta de Dios, ni lo fue en ningún momento. Josué capítulo 13, 22 dice que él era un adivino. Era Josué 13, 22. Él era un brujo pagano. Y entonces Balac llamó a este brujo, llamó a este adivino y le dijo: quiero que usted vaya y maldiga a esa gente. Y Balaam, que era este brujo pagano, entendió cosas que Balac no entendió. Por ejemplo, Balaam en su iniquidad y en su ocultismo entendió que cada pueblo tenía un ser espiritual que respaldaba a ese pueblo y que el ser espiritual, la divinidad del pueblo de Israel era Jehová. Entonces Balaam dijo: listo, Balac, yo voy, además porque le ofreció dinero y bueno, eso es otra enseñanza, pero yo voy a maldecir al pueblo, pero eso sí le advierto, yo tengo que sujetarme, por así decirlo, a lo que la divinidad de ese pueblo diga, en este caso pues Dios, Jehová. Y lo más grande de la historia es que 3 veces que intentó Balaam maldecir al pueblo de Israel, esas 3 veces Dios cambió la maldición por bendición para el pueblo. Qué fiel es el Señor, amén. Qué bueno es Dios. Y la conclusión que Balaam tuvo que decir es: yo no puedo maldecir al que Dios ha bendecido. Y si ese fuera el final de la historia, todo bien. Pero lastimosamente no fue el final. Porque siempre Satanás persevera en sus propósitos en contra del pueblo. Entonces, lo que la palabra del Señor nos enseña aquí en Apocalipsis es que Balaam le dijo a Balac: vamos a cambiar la estrategia. Yo no puedo maldecir al pueblo, pero lo que sí vamos a poder hacer es que el Dios de ellos se enoje contra el pueblo. Vamos a volverlos en contra de su Dios. Vamos a volverlos enemigos de su Dios, para que ellos sufran el castigo y la ira de su Dios. ¿Y cómo logró Balaam eso? Números capítulo 25, ahí sí vamos todos por favor. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 3. Números 25, el 1 al 3. Wow, cómo se pasa el tiempo rápido. Dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Se acuerdan quién era Moab? El reino de Balac. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses
y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Mira lo que dice el verso 9. Y murieron de aquella mortandad 24,000 personas. ¿Ok? Esa era la doctrina de Balaam. Enseñarle al pueblo de Dios idolatría e inmoralidad, y por eso vino la ira de Dios contra el pueblo. Eso es lo que se coló en la iglesia de Pérgamo. Una falsa santidad, un falso sentido de pertenencia a Cristo. Porque en la iglesia de Pérgamo y los que seguían y enseñaban esta doctrina simplemente decían: tú puedes decir que eres cristiano y participar de la adoración a los ídolos. ¿Para qué te vas a hacer matar como el pobre Antipas? ¿Para qué vas a sufrir eso? No hay necesidad. Tú puedes decir Cristo es Señor y puedes decir César es Señor. Y como si eso fuera poco, no solamente te venimos a salvar tu valorosa vida, sino que además puedes disfrutar de todos los ritos y toda la inmoralidad sexual que significa adorar a estos dioses. Tú puedes ir a todas las orgías que quieras, a todos los banquetes que quieras, no pasa nada. Simplemente puedes seguir diciendo eres cristiano y sigues al Señor y hacer todo lo que quieras hacer, no hay problema. Esa era la doctrina y eso era lo que se coló en la iglesia. Iglesia, esto es absolutamente contrario al propósito de Dios. Eso es absolutamente contrario a la voluntad de Dios para la iglesia, porque la demanda del Señor para su iglesia ha sido y será siempre una iglesia santa, una iglesia limpia. Una iglesia pura. Él dijo: sed santos porque yo soy santo. Tú y yo vivimos por un Dios santo, servimos a un Dios santo que nos ha dado al Espíritu Santo para que la iglesia sea santificada, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Porque en 1 Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de todo tipo de fornicación. ¿Cuánto más en esta generación donde todo lo malo lo llaman bueno y lo bueno lo llaman malo? Pero al igual que la iglesia de Pérgamo, en medio de la presión del trono de Satanás, Dios le exigía santidad, hoy también lo hace con nosotros. La santidad, iglesia, no es solo apartarse de algo, sino principalmente apartarse para algo. Porque sabes, cuando tú y yo solamente nos apartamos de algo, no somos santos, sino santurrones. ¿Sabes quién es un santurrón? Uno que hace su propia hoja de vida de todas las cosas de las que se ha apartado. Dice: uy, pastor, uy, hermano, uy, hermanita, si usted supiera. Si usted me hubiera visto hace unos años, yo era, yo hacía, yo iba, yo daba, yo dejaba, yo cogía, yo no cogía, pero para la gloria de Dios, de todo eso yo ya me aparté. Gloria a Dios por eso. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que se apartan de todo eso para hacer nada, para venir a calentar sillas, para sentarse en la silla del juez a juzgar lo que los demás sí hacen, a criticar. Ay, mire cómo les faltó, mire cómo no hicieron, mire cómo hablaron, mire cómo no hablaron, mire lo que les falta, y usted no hace nada simplemente porque es que yo ya me aparté de tantas cosas. Pero iglesia, ser santificados y cultivar nuestra santidad y crecer en santidad es sobre todo entender que fuimos apartados del Señor, no solamente de cosas que a Él no le agradan, pero principalmente para algo, principalmente para alguien, y ese alguien es para el Señor Jesucristo. La iglesia alejada de Cristo es incapaz de reproducir a Cristo. La única manera en que tú y yo vamos a crecer en santidad es creciendo en nuestra comunión
íntima, personal con el Señor Jesucristo. En la medida en que la iglesia conoce a Cristo, la iglesia avanza. En la medida en que tu familia conozca a Cristo, tu familia va a avanzar. En la medida en que nuestra sociedad conozca a Cristo, nuestra sociedad va a avanzar, porque la santidad es conocer al Señor Jesús, experimentarlo a Él. El problema de esta iglesia en Pérgamo entonces era esa falta de santidad. Y tú y yo necesitamos evaluar nuestra vida y preguntarnos en qué estamos en esta medida. ¿Qué es lo que está tentando hoy contra tu santidad y la mía? ¿Cuál es nuestra medida de inmoralidad? Si fuéramos hoy delante de Cristo, como Pérgamo fue delante de Cristo, y Él le dijo: mira, tienes ahí la doctrina de Balaam, que anima a mi pueblo a fornicar, a tener inmundicia, a tener idolatría, ¿qué va a encontrar Él hoy en tu corazón y en el mío? ¿Y qué estamos haciendo para enfrentarlo? ¿Y por qué no lo hemos enfrentado? ¿Sabes cuál era el segundo problema de la iglesia? Otra falsa doctrina. La doctrina de los nicolaitas. ¿Y quiénes eran los nicolaitas? Entre muchas maneras de entender los nicolaitas, los habíamos mencionado en la carta a la iglesia de Éfeso, eran una doctrina que simplemente le caía como anillo al dedo a la doctrina de Balaam. Perfecto. La doctrina de los nicolaitas era que la enseñanza falsa, satánica, demoníaca, de hacerle pensar a la gente que lo que hagas con tu cuerpo no tiene nada que ver con tu alma o con tu espíritu, porque el cuerpo es simplemente algo material. El cuerpo es polvo, el cuerpo es tierra, y cuando te mueras, tu cuerpo pues va a quedar ahí enterrado, y es tu espíritu y tu alma lo que va a ir a Dios. Entonces no pasa nada, decían los nicolaitas. Si tu cuerpo tiene hambre y quiere ir a banquetes, que vaya y coma, no hay problema. Si tu cuerpo tiene deseos inmorales, pues ve y satisfácelos. Con quien sea, donde sea, no hay problema. Si tu cuerpo tiene hambre, dale de comer. Si tienes sed, dale de beber, no hay problema. Lo que pasa con tu cuerpo no afecta a tu espíritu. Esa era la doctrina que el Señor Jesús aborrecía y aborrece, porque evidentemente atenta contra la santidad de su iglesia. Entonces, ¿cuál era el real problema? Estas personas no negaban a Cristo, no negaban la fe, pero tenían estos entendimientos equivocados. Ahora, el problema de la iglesia en sí es que no es que la iglesia pecara o que hubieran pecados dentro de la iglesia, porque es imposible lograr que la iglesia no peque. Mientras estemos en este mundo y en este cuerpo de carne, vamos a pecar. Y si tú encuentras una iglesia donde nadie peque, por favor no entres, porque la vas a dañar. Déjalos allá en su santidad lograda. Pero la verdad es esa, iglesia. No era el problema que la iglesia pecara. El problema era que la iglesia no estaba haciendo nada en contra del pecado. El problema era que la iglesia estaba además promoviendo la posibilidad o el entendimiento que supuestamente tú podías confesar a Cristo, que supuestamente tú podías tener la fe de Cristo y vivir como los que no tienen la fe de Cristo. No podemos pensar que podemos crecer en Cristo y al mismo tiempo permanecer en pecado. Y lo que tú y yo tenemos que mirar hoy a la luz de la palabra es lo grave que es el pecado delante del Señor. ¿Y qué es lo que hace que tú y yo sigamos excusando nuestra inmoralidad? ¿Qué es lo que hace que tú y yo sigamos excusando nuestra falta de santidad, nuestra falta de carácter de Cristo? Porque tú y yo hoy decimos y pensamos: hombre, estas doctrinas suenan ridículas. ¿Cómo es posible que haya gente que crean esas cosas que enseñaba Balaam? ¿Cómo es posible que haya gente que crean esas cosas que enseñaban los nicolaitas? Pero no nos preguntamos: ¿cómo es posible que yo crea en lo que creo que me mantiene en inmoralidad? ¿Cómo es posible que yo crea en lo que creo que me mantiene en pecado? ¿Qué es lo que está sustentando mi inmoralidad o excusando mi inmoralidad? ¿Sabes? Habían otras personas que pensaban, como dijo Pablo en Romanos,
que si es verdad que si cuando abunda el pecado sobreabunda la gracia, entonces vamos a pecar más para que la gracia abunde. Entonces aquí hay una medida de pecado y aquí está la gracia. Entonces yo quiero ver más gracia, entonces peco más para aumentar la medida de la gracia. Por eso Pablo escribe allá en Romanos 6:1, y es que acaso vamos a pecar para que la gracia abunde. En ninguna manera, de ningún modo. ¿Cómo es posible que los que hemos muerto al pecado vamos a querer permanecer en él? Es imposible. ¿Cuáles son los argumentos que se han levantado en nosotros para no entender la gravedad de nuestro pecado? Eso es lo que necesitamos llevar en oración al Señor y pedirle que nos ayude a reconocer cuál es la gravedad de nuestro pecado. Tercero y último punto, obedece y cultiva la esperanza. Obedece y cultiva la esperanza. Volvamos a Apocalipsis. Dice el verso 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tienes oído? ¿Tienes oído o no tienes oído? Oye lo que el Espíritu dice a las iglesias. Obedece, arrepiéntete. Y sabes, en el texto griego, este arrepiéntete tiene un sentido de urgencia, de ya para allá. Arrepiéntete hoy, arrepiéntete en este momento. Iglesia, no hay otra cosa que hacer en contra del pecado que arrepentirte hoy. Dejar de sacar excusas, dejar de justificarlo, dejar de excusarte, dejar de evadir tu responsabilidad, dejar de poner la responsabilidad en otros. ¿Sabes? Porque para la iglesia en Pérgamo hubiese sido fácil decir, uy Señor, pero es que tú sabes dónde yo moro. Tú sabes que es difícil, mira tanta idolatría, mira semejante altar, mira el trono de Satanás. Señor, pero tú sabes lo que enseñan en la iglesia. Tú sabes esas falsas doctrinas que hay. Y el Señor no le dijo, bueno, entonces espera que yo cambie la ciudad. Espera que yo cambie la iglesia. ¿Sabes por qué lo digo? Porque esas son las excusas que tú y yo ponemos. Espera que yo cambie tu jefe, espera que yo cambie a tu esposa, espera que yo cambie a tu familia. Espera, y mientras tanto sigue pecando. Y mientras tanto sigue en desobediencia. Pero no, el Señor dice, arrepiéntete y arrepiéntete hoy, ahora. ¿Qué es arrepentirte? Un cambio de mente, un cambio de dirección, un cambio de conducta de manera urgente, de forma inmediata. ¿Sabes? Alguien dijo que cuando una persona cae, no cae de muy alto. En lo que tú y yo no nos arrepentimos, eso va a crecer. Y va a crecer hasta que ya no lo podamos manejar ni ocultar, sino que va a caer. Va a ser doloroso. Y eso es lo que el Señor nos quiere evitar. Por eso dice arrepiéntete. Va a crecer. ¿Y sabes por qué va a crecer? Porque en la medida que nuestra iniquidad crece, nuestro amor por Dios mengua. Porque nadie puede servir a dos señores. Porque tú y yo vamos a amar a Cristo o nos vamos a amar a nosotros mismos. Porque tú y yo o vamos a agradar a Cristo o nos vamos a agradar a nosotros. Y en la medida en que nos agradamos a nosotros, pues vamos a dejar de agradar a Dios. Vamos a dejar de amar a Dios. Y en la medida que no amemos a Dios, pues vamos a pecar más. Y en la medida que pequemos más, vamos a construir nosotros mismos nuestro camino a nuestra propia condenación. Esa es la decisión que hay que tomar. El Señor dijo, si no se arrepienten, yo voy a ir pronto a ellos y voy a pelear contra ellos con la espada de mi boca. Simplemente si no te arrepientes, te estás constituyendo en enemigo del Señor Jesucristo. Iglesia, y aquel que tiene todo el poder, toda la autoridad, un nombre sobre todo nombre, más vale tenerlo de amigo que de enemigo. Más vale estar de su parte. Más vale estar de su lado. ¿Quiénes son los enemigos de Cristo? Sabes, no te engañes más. Muchos en Pérgamo decían, no, yo no soy enemigo de Cristo porque yo retengo la fe, porque yo retengo su nombre. Pero sabes, la palabra del Señor dice que todos los que viven según la carne
no agradan a Dios. Porque todos los designios de la carne son enemistad contra Dios. Así que si tú decides no arrepentirte y vivir según tu carne, te estás constituyendo en enemigo de Dios. Si tú decides no arrepentirte y abrazar las formas del mundo, y abrazar los valores del mundo, y abrazar las modas del mundo, y amar lo que el mundo ama, la palabra de Dios dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, y todo el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Así que es la decisión de cada uno: o vas a celebrar con Cristo su victoria, o vas a pelear contra Cristo y padecer, ser derrotado por aquel que es el vencedor. Después de esta advertencia, esta exhortación, él dice, da una promesa, y por eso este punto se llama obedece y cultiva la esperanza. Dice: al que venciere daré a comer del maná escondido. ¿Sabes qué es interesante acá? Que habían dos cosas, dos doctrinas falsas, y hay dos promesas para la iglesia. Le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y si tú y yo no tenemos el entendimiento del contexto, dices: ¿y yo para qué quiero una piedra con un nombre? ¿Qué clase de promesa es esa? Bueno, vamos por partes. Primero él dijo: le daré a comer el maná escondido. ¿Sabes? Entre muchas cosas que padeció la iglesia y que aún hoy padece, es que, como decía al comienzo, en muchos lugares la iglesia está literalmente pasando hambre física por causa de su amor a Cristo, por causa de su fe. Entonces, ¿pero cómo puede ser eso? Sí, mira, hay muchos lugares en que la alimentación y el acceso al agua potable dependen de ciertas entidades estatales o gubernamentales, y simplemente las personas que confiesan su fe en Cristo se les prohíbe ese acceso, se les prohíbe esa ayuda, pasan hambre. Lo mismo sucedía en Pérgamo, pasaban hambre, y por eso es tan grande para la iglesia de hoy, para nosotros y para ellos, la promesa del Señor Jesús. Simplemente, en otras palabras, está diciendo: mira, no importa lo que tu cuerpo físico no reciba hoy, no importa lo que el hambre física que experimentes hoy, con tal que en la eternidad tú puedas tener la plenitud de Cristo en tu espíritu para siempre. Porque él dijo en Juan capítulo 6, versos 48 al 58, yo soy el pan de vida. Él es el maná escondido, que se va a revelar con claridad cuando estemos con él. Por eso 1 Corintios 13:12 dice: ahora vemos oscuramente como en un espejo, pero un día le vamos a ver tal como él es. Y la promesa y la esperanza es simplemente la plenitud de Cristo. Y ahora vamos con la piedrita blanca. ¿Qué tiene que ver eso con el nombre escrito? Entre muchas otras cosas, muchas otras posibilidades, la que más suena coherente es que era una costumbre dentro de los ritos para el culto del emperador celebrar competencias, celebrar juegos. Y simplemente las personas asistían a estos juegos en honor al emperador, miraban estas competencias, y a los ganadores de esas competencias, a los ganadores de esos juegos, se les daba una piedrita blanca con su nombre, que era un pase de entrada al banquete del emperador, que se hacía a nombre del emperador. Entonces, la posición de la iglesia en ese contexto era: nosotros no participamos en nada en honor al emperador, porque nuestro emperador es Cristo, nuestro Señor es Jesús. No participamos ni yendo a las competencias, mucho menos compitiendo, y mucho menos en los banquetes, que además de la comida física estaban llenos de inmoralidad sexual y demás idolatría. La iglesia no participaba en nada de eso, la iglesia estaba absteniéndose de eso por causa del nombre de Cristo.
Simplemente la posición de la iglesia era ver literalmente cómo las personas que seguían la corriente de la idolatría, que seguían la corriente de la inmoralidad, eran reconocidas, ¿cierto? Recibían ovaciones, recibían reconocimiento y además abundante comida. Pero sabes, Cristo le dice a la iglesia: al que venciere, al que permaneciere fiel, yo mismo le voy a dar su recompensa. Yo mismo le voy a dar su galardón. Yo mismo le voy a dar un nombre nuevo y además una entrada a mi banquete que es eterno y es para siempre, por los siglos de los siglos. Entonces, iglesia, si deseamos de verdad enfrentar nuestra inmoralidad y nuestro pecado, obedezcamos en arrepentimiento al Señor y cultivemos la esperanza que es la plenitud de Cristo como nuestra mayor satisfacción. ¿Sabes? Crecer en santidad y la santificación significa y va a significar abstenernos de muchas cosas. Va a significar negarnos de muchas cosas. ¿Sabes? Uno de los mayores principales argumentos que nuestra carne utiliza para mantenernos en iniquidad es: bueno, ¿y qué va a hacer de ti si dejas eso? Si rompes esa relación, ¿quién te va a amar? ¿Quién te va a cuidar? ¿Quién te va a proveer? Si te sales de ese trabajo porque te están pidiendo cosas ilícitas, ilegales, ¿qué va a hacer de ti? ¿Qué va a hacer de tu familia? ¿Qué va a hacer de tus responsabilidades? Si dejas de buscar la aprobación de tu jefe, la aprobación de tus amigos, ¿qué va a hacer de ti? ¿Vas a ser el rechazado, el raro, del que todos se burlen, al que nadie quiera? No, pobrecito tú. No hagas eso. ¿Sabes qué dice la palabra hoy? Si tú y yo hacemos eso, si tú y yo hoy decidimos enfrentar, asumir el rechazo, asumir el dolor, asumir la necesidad, asumir la carencia, asumir la pobreza, asumir la soledad, que nunca va a ser completa porque Él está siempre con nosotros, pero si hoy decidimos hacer eso, un día Él promete que vamos a tener todo eso en plenitud y por la eternidad.